¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de lo que nos está pasando con esto de la pandemia, con esta desgracia que tenemos de la pandemia. Nos encontramos con que tenemos la computadora cada vez más lenta, hacemos compras, ventas por internet, hacemos home office, homeschooling, de todo con la computadora y claramente nuestra computadora está cada vez más lenta. Y para resolver este problema de la computadora lenta hemos consultado a nuestro amigo Roberto Tea Larmo. Él es nuestro queridísimo amigo, como les decía, y es quien está ocupado, encargado de dilucidar, investigar por qué nos está pasando esto con las computadoras. Él nos pidió que no se vea su imagen, por lo cual vamos a dejarlo en un segundo plano y le vamos a hacer la consulta de qué es lo que nos está haciendo falta, qué es lo que han descubierto en esta investigación para resolver el problema que tienen nuestras computadoras. Gracias, Daniel. Quiero comentarle a la gente tan querida que tenés en este canal que cuiden sus computadoras, que las computadoras están en una situación de vulnerabilidad y que sus computadoras, ni bien las encienden, las está usando alguien más. Y no solo eso, están usando también el ancho de banda. Lo sabemos muy bien quién es. Y además, no solo el ancho de banda, ralentizan la computadora cuando arranca. En el inicio la computadora se pone lenta. Y no solo eso, si tenés una PC portátil, una computadora del tipo laptop o notebook, claramente esa computadora encima de todo va a gastar más batería. Así que nosotros investigamos, te pasamos toda esta información y te dejamos bien clarito todo lo que necesitas decirle a la gente que está en tu canal para que puedan resolver este gran problema. Siguiendo entonces con la temática que nos dejó instalada Tito Tea Larmo, claramente fuerte sus declaraciones, fuerte su investigación y nos deja claramente la enseñanza para que ustedes puedan directamente utilizarla y hacer de sus computadoras una computadora más rápida. Que sepan quiénes son los que están usando su computadora cuando ustedes la arrancan, quiénes están usando el ancho de banda cuando ustedes arrancan la PC y por qué se les desgasta tan rápido su carga en las laptops o notebooks que son las PC portátiles que utilizamos también tanto en estos días. Para poder entonces ver cuáles son las aplicaciones que están utilizándose en segundo plano, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver acá, estamos usando nuestro cursor como para poder usarlo como guía. Vamos a ir acá abajo, que esta es la barra de tareas, ¿sí? Ahí abajo. Ahí vamos a cliquear con el botón derecho del mouse. Una vez que cliqueamos nos aparece este segundo menú o este menú y vamos a buscar desde abajo hacia arriba la tercera opción, ¿sí? Que es administrador de tareas. Ahí vamos a cliquear. Aparece esta ventana que estamos viendo acá, la vamos a agrandar para que ustedes la puedan ver un poquito mejor y todos también la podamos ver un poquito mejor. Y vamos a ir a la opción, a la pestaña que estamos viendo acá arriba, esta pestaña que estamos viendo acá, que es la pestaña Inicio. Esa pestaña la cliqueamos y acá nos encontramos con uno de los problemas que estaba mencionando Tito Tea Larmo. Uno de los problemas que decía él justamente era esto, todas las aplicaciones que están funcionando en segundo plano. Estas aplicaciones están usando la computadora a la vez que vos estás encendiendo tu computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros arrancamos la computadora, estas aplicaciones arrancan también. Vamos a ver qué son estas aplicaciones y vamos a ver si nos conviene dejarlas activas o desactivarlas directamente para que cuando nosotros las usemos, ahí recién se activen. Mientras tanto, que queden desactivadas. En este primer caso, este es el antivirus que yo tengo instalado en esta computadora, por lo tanto lo voy a dejar habilitado. Como podemos ver acá, ahí está habilitado. Es la aplicación Bitdefender. Y como les decía, es el
antivirus que tiene esta computadora. Acá tenemos entonces a Cortana. La pueden dejar habilitada o deshabilitada, pero sepan que les va a consumir recursos. Ya tenemos una aplicación que me parece a mí que tenemos que sí o sí dejar, que es el antivirus. Y después viene Cortana. Yo, mi caso, deshabilito. Dropbox, lo mismo, deshabilito. Si necesito, que está acá abajo, ¿no? Dropbox, ahí. Si nosotros necesitamos alguna de las aplicaciones que están viendo en esta carpeta o en esta pestaña, las podemos habilitar o deshabilitar sin ningún problema. Pero si no necesitas la aplicación, no necesitas estar todo el tiempo pendiente de esa aplicación, yo te recomiendo que directamente la dejes deshabilitada. En este caso, como decía, está Dropbox. Yo tengo Dropbox y lo dejo habilitado si lo necesito. Si no, lo deshabilito como están viendo acá. ¿Cómo habilitamos o deshabilitamos? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Nos paramos sobre la aplicación que queremos habilitar o deshabilitar y damos clic derecho a esa aplicación. Y ahí nos aparecen estas opciones que estamos viendo acá, como para poder habilitar o deshabilitar esa aplicación puntualmente. En este caso, como dije, la voy a dejar deshabilitada. Cada una de estas, como por ejemplo esta que está acá abajo, que es el Google Chrome, la podemos dejar habilitada o deshabilitada. Yo la dejo habilitada porque mientras que va aprendiendo la máquina me va actualizando, y cuando ya está lista la máquina ya tengo Google Chrome actualizado. Esto lo pueden dejar también. Si las computadoras que ustedes tienen son computadoras rápidas, no van a tener problema con la velocidad que les saque estas aplicaciones. Es ínfimo si tienen una buena computadora. Yo les recomiendo que deshabiliten todo lo que puedan, porque claramente todas estas aplicaciones van a hacer que su computadora prenda o arranque o inicie muy lento. Así con estas aplicaciones que estamos viendo hasta acá, con todas las demás. Por ejemplo, una de las que me parece a mí que es importante a tener desactivada es el Microsoft OneDrive. Así como en otras computadoras, por ejemplo en lo que es Apple, tenés el Cloud, acá tenés el Microsoft OneDrive. Y en este caso yo recomiendo dejarla deshabilitada si tenés una computadora justita, lenta, no una máquina rápida. Después, como decimos, tenemos Skype, que está acá abajo, tenemos Spotify, que está más abajo, la webcam, que está acá abajo, que es la que yo utilizo normalmente para vincular mi celular con la computadora. Ya hemos hablado de esa aplicación, es la aplicación Iridium Webcam que estamos viendo acá. Y abajo de todo tenemos el que es el antivirus de Microsoft, el que trae incorporado el sistema operativo, en este caso es el Windows 10. Tengamos en cuenta que todas estas aplicaciones van a buscar una actualización. Es cierto también que si estas aplicaciones se actualizan mientras que está iniciando la computadora y no te importa a vos que se ralentice, que se conecten a internet, que te consuma batería, estas aplicaciones te van a quedar actualizadas para cuando vos las necesites. Pero siempre, aún descargando una actualización o no, siempre van a buscar conectarse a internet ni bien arrancás la computadora. Basándonos un poco en lo que nos dijo Tito Te Alarmo, vamos a hacer lo siguiente. Yo les recomiendo que si ustedes tienen la computadora lenta, una opción que puede llegar a modificar bastante el funcionamiento de su computadora es instalar un disco de estado sólido. Van a ver que las aplicaciones y el funcionamiento general se optimiza un montón, especialmente el arranque de la computadora. Así que si ustedes tienen un hard disk, que es el tradicional disco duro que había antes en las computadoras, y tenés todavía ese disco en tu computadora, te recomiendo que pases a el disco de estado sólido. Es un disco mucho más rápido que el disco tradicional. Y además no es mecánico. Es mucho más difícil que se estropee un disco de estado sólido que un disco o un hard disk como lo que eran los discos anteriores que venían en nuestras PC. Muy bien amigos, les agradecemos y les recomendamos que vean nuestro próximo video, y nos despedimos saludando encarecidamente con muchísimo gusto a nuestro amigo y asesor Tito Te Alarmo. Gracias.